Eres un fracasado, dijo ella sin remordimientos. Cansado de las humillaciones, pidió el divorcio y empezó desde cero. Con esfuerzo e inteligencia, construyó su fortuna. Años después, al verlo millonario, solo pudo susurrar: cometí un error. Pero antes de contarte esta historia, suscríbete al canal para más videos como este. Héctor ajustó su corbata barata frente al espejo agrietado del pequeño apartamento que compartía con Sofía desde hacía 5 años. El reflejo mostraba a un hombre de 35 años, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, ojos marrones, cansados y un traje que, por más que intentara, delataba su condición financiera. Sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba para otra entrevista de trabajo. ¿Realmente crees que vas a conseguir este trabajo? La voz de Sofía cortó el silencio como una navaja. Estaba parada en la puerta de la habitación, brazos cruzados, vistiendo ropa de marca que había comprado con la tarjeta de crédito ya al límite. ¿Cuántas entrevistas has tenido este mes? ¿5? ¿6? Héctor respiró profundo, tratando de ignorar el tono de desprecio en la voz de su esposa. Esta vez es diferente, Sofía. La empresa está en expansión y... ¿Es diferente? Ella se rió, un sonido sin alegría. ¿Cómo fue diferente aquella vez que intentaste abrir esa tienda ridícula de artesanías? ¿O cuando tuviste esa brillante idea de invertir en ese curso de fotografía? Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Héctor sabía que sus proyectos anteriores no habían funcionado, pero siempre creyó que con persistencia y trabajo duro, algún día podría darle la vida que Sofía tanto soñaba. Al principio del matrimonio, ella parecía apoyar sus sueños, o al menos fingía muy bien. Ahora ni siquiera se molestaba en disimular el desprecio. Estoy intentándolo, Sofía. Sabes que estoy haciendo todo lo posible para... Lo posible no es suficiente, explotó ella, arrojando una revista de moda contra la pared. Mira dónde estamos viviendo. Mira cómo estamos viviendo. Todas mis amigas tienen casas propias, autos del año, hacen viajes internacionales. ¿Y yo? Yo tengo que conformarme con un marido fracasado que ni siquiera puede pagar un alquiler decente. Las palabras resonaron por todo el pequeño apartamento, atravesando las paredes delgadas. Héctor permaneció en silencio, sintiendo el peso de cada acusación. A través de la ventana podía ver el edificio lujoso al otro lado de la calle, un recordatorio constante de lo que Sofía consideraba una vida digna. Tal vez, continuó ella, su voz ahora peligrosamente calmada, tal vez debería haber escuchado a mi madre cuando dijo que nunca serías nada en la vida, que estaba desperdiciando a mi tiempo con un soñador sin futuro. Héctor sintió que algo se rompía dentro de él. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero en ese momento, algo fue diferente. Miró a Sofía, realmente la miró, y vio no a la mujer de la que se había enamorado 7 años atrás, sino a una extraña, consumida por la amargura y la obsesión por el estatus. Tienes razón, dijo, su voz sorprendentemente firme. Mereces más que esto. Mereces a alguien que pueda darte todo lo que quieres. Sofía pareció momentáneamente desconcertada con su calma. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que se acabó, respondió Héctor, quitándose la alianza del dedo. Me voy a ir hoy mismo. Puedes quedarte con el apartamento, con los muebles, con todo. Eres libre para encontrar a alguien a tu altura. ¿Me estás abandonando? La voz de ella subió una octava, mezclando incredulidad y furia. ¿Tú? ¿Abandonándome a mí? No, Sofía, me estoy liberando. Héctor tomó su maleta ya preparada. ¿Cuánto tiempo llevaba subconscientemente preparándose para este momento? Y caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró por última vez el apartamento que había sido su hogar, a la mujer que había sido su amor. Te vas a arrepentir, siseó Sofía, sus ojos brillando de odio. Te darás cuenta de que sin mí no eres nada, absolutamente nada. Héctor cerró la puerta suavemente tras de sí. En el pasillo, sus piernas temblaban y su corazón latía descompasado. Tenía solo unos pesos en la cartera, un carro viejo, en el estacionamiento y ningún lugar a donde ir. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentía libre,
No sabía que ese sería apenas el comienzo de un viaje que cambiaría su vida completamente. Mientras esperaba el elevador, no imaginaba que años después volvería a ese mismo edificio en circunstancias completamente diferentes y que el destino tenía planes que ni él ni Sofía podrían prever. El Corolla 2005 de Héctor se detuvo en el estacionamiento de un hotel barato en la periferia de Ciudad de México. Era todo lo que podía pagar con el dinero que había guardado secretamente en los últimos meses, algunos billetes arrugados que representaban pequeños ahorros escondidos de Sofía. La recepcionista apenas lo miró mientras le entregaba la llave de la habitación 304, un cubículo con paredes descascaradas y un colchón demasiado delgado. Sentado al borde de la cama que crujía con cada movimiento, Héctor abrió su billetera. Además de los pocos billetes, encontró una tarjeta de presentación arrugada que llevaba semanas guardando. Era de Eduardo Vega, un empresario que había conocido en una de sus muchas entrevistas de trabajo fallidas. En ese entonces, Eduardo había mostrado interés en sus ideas para la modernización de procesos empresariales, pero Héctor, aún atrapado en su vida con Sofía, dudó en aceptar una propuesta que exigiría mudarse de ciudad. Con manos temblorosas tomó su celular. Eran casi las 11 de la noche, demasiado tarde para una llamada profesional. Pero la desesperación no tiene horario. Para su sorpresa, Eduardo contestó al tercer tono. «Héctor, ¿qué?» Sorpresa. La voz del empresario sonaba alerta, pero no irritada. «Disculpa la hora, Eduardo, yo...» Héctor dudó, sintiendo el peso del orgullo en su garganta. «¿Recuerdas aquella propuesta para Guadalajara?» Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. «Claro que la recuerdo, pero dijiste que no podías mudarte por tu esposa». Las cosas cambiaron. Héctor respiró profundo. Mucho. La conversación que siguió duró casi una hora. Eduardo escuchó atentamente mientras Héctor explicaba su situación, ocasionalmente haciendo preguntas puntuales. Cuando Héctor terminó, hubo otro momento de silencio. «Mira, Héctor, voy a ser sincero contigo», Eduardo finalmente habló. «La vacante que te ofrecí ya no existe, pero...» Hizo una pausa significativa. «Tengo algo diferente en mente, algo mayor, más arriesgado también». Héctor sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de propuesta?» «Estoy montando una consultoría especializada en reestructuración empresarial. El mercado está lleno de empresas familiares antiguas que necesitan modernizarse o quebrarán. Necesito a alguien que entienda de procesos, que tenga visión innovadora, alguien que no tenga miedo de arriesgarlo todo. ¿Y crees que yo soy esa persona? ¿Tienes algo más que perder?» La pregunta golpeó a Héctor como una bofetada. No, ya no tenía nada más que perder. El silencio que siguió fue su respuesta. «Perfecto», Eduardo continuó. «Pero necesito ser claro, no tengo sueldo que ofrecer. Sería una sociedad. Tú entrarías con tu conocimiento y trabajo, yo con los contactos y una inversión inicial. Dividimos las ganancias si es que hay alguna, y las pérdidas también». Héctor miró alrededor de la miserable habitación, a su maleta con poca ropa, al patético reflejo en el espejo manchado. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. «Nunca serás nada en la vida». «¿Cuándo empezamos?» «Mañana. Toma un autobús a Guadalajara. Te mando la dirección de la oficina por mensaje». Héctor colgó el teléfono y se acostó en la dura cama, mirando al techo manchado de filtraciones. No pudo dormir. Su mente bullía con posibilidades y miedos. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Y si realmente era un fracasado? ¿Y si esta era solo otra decisión errónea en una vida llena de ellas? El día amaneció gris y frío. En la terminal de autobuses, mientras compraba su boleto a Guadalajara con casi todo el dinero que tenía, su celular no dejaba de vibrar. Los mensajes de Sofía alternaban entre súplicas dramáticas y amenazas violentas. Ella había descubierto que él había cerrado la cuenta conjunta de la pareja. «Te vas a arrepentir de esto, Héctor. Vas a arrastrarte de regreso cuando te des cuenta de que no eres nada sin mí».
Nada. Antes de apagar el celular, Héctor envió un último mensaje. Ya mandé los papeles del divorcio a tu correo. Solo es cuestión de firmar. El autobús partió bajo una llovizna fina. Héctor observaba cómo Ciudad de México desaparecía por la ventana. La ciudad gigantesca que había sido su hogar y su prisión. No sabía que pasarían años hasta que volviera. No sabía que cuando eso sucediera, sería en circunstancias que nadie podría prever. En ese momento, todo lo que tenía era una mochila vieja, algo de ropa usada y una promesa incierta de sociedad con alguien casi desconocido. El autobús avanzaba por la carretera cuando su celular, recién encendido, vibró con un nuevo mensaje. Era de Eduardo. Tengo nuestra primera cliente, una fábrica de muebles al borde de la quiebra. La dueña quiere vernos mañana a las 9. Espero que estés listo para el desafío. Héctor miró por la ventana del autobús, viendo los paisajes pasar rápidamente. Estaba dejando atrás no solo una ciudad, sino toda una vida. El futuro era una página en blanco, aterradora en sus posibilidades, pero por primera vez en años sentía que estaba tomando las riendas de su propio destino. La fábrica de muebles de los Jiménez era un edificio anticuado en las afueras de Guadalajara. El olor a aserrín y barniz impregnaba el aire, mezclándose con el sonido de las máquinas antiguas que trabajaban a un ritmo cansado. Héctor observaba todo con atención, mientras Dolores Jiménez, una señora de unos 60 años, mostraba las instalaciones. Mi padre comenzó este negocio hace 50 años, explicaba Dolores, su rostro marcado por noches de mal dormir. Éramos la mayor fábrica de muebles artesanales del occidente del país. Ahora hizo un gesto hacia los estantes repletos de piezas sin vender. Apenas logramos pagar a los empleados. Héctor percibió el temblor en su voz. Dolores no era solo una empresaria preocupada, era una mujer luchando por preservar el legado de su familia. A su lado, Eduardo mantenía una expresión neutra, pero sus ojos atentos no perdían ningún detalle. «Señora Jiménez», comenzó Héctor vacilante. Era su primera reunión como consultor, y el peso de la responsabilidad lo sofocaba. ¿Puedo echar un vistazo a los libros contables de los últimos años? Las siguientes horas transcurrieron en una oficina polvorienta, sumergido en pilas de documentos amarillentos. La historia de la decadencia de la empresa estaba allí, impresa en números cada vez más rojos, pero entre las hojas de cálculo e informes, Héctor comenzó a ver algo más. «Eduardo», llamó, su voz tensa de emoción. «Mira esto». Los dos se inclinaron sobre los documentos. La fábrica tenía una reputación sólida en muebles de lujo, piezas únicas que habían decorado mansiones y hoteles de alto nivel. Pero en los últimos años, presionada por la competencia de los muebles industrializados, había intentado competir en el mercado masivo. Fue ahí donde comenzó a desmoronarse. Héctor explicó a Dolores: «Ustedes abandonaron su especialidad para competir en un mercado que no era el suyo». Dolores frunció el ceño. «Pero no teníamos opción. Nadie quiere pagar por muebles artesanales». «Eso no es cierto», intervino Eduardo con un brillo en los ojos. «El mercado de lujo está creciendo, pero ha cambiado. Ya no basta con ser artesanal. Necesita ser exclusivo, tener una historia, una identidad». Héctor sintió que su corazón se aceleraba. Era eso. La solución estaba allí, frente a ellos, pero cuando abrió la boca para explicar fue interrumpido por un ruido ensordecedor proveniente de la fábrica. El pánico se apoderó del ambiente cuando llegaron al galpón principal. Una de las máquinas antiguas se había roto, lanzando fragmentos de metal por el aire. 2 empleados estaban heridos no gravemente, pero lo suficiente para evidenciar la precariedad de la situación. «No tenemos dinero para reemplazar los equipos», confesó Dolores, con lágrimas en los ojos. «Apenas tenemos para los sueldos de este mes». Héctor sintió el peso de aquella confesión. Recordó a Sofía, sus acusaciones de fracaso, el miedo que siempre sintió de arriesgar, pero ahora era diferente. Ahora no tenía nada que perder. «Señora Dolores», dijo con voz firme, «tengo una propuesta para salvar su empresa, pero requerirá valentía.
mucha valentía. El plan que Héctor presentó en las horas siguientes era audaz, casi temerario. Implicaba vender prácticamente toda la maquinaria antigua, despedir a parte de los empleados y hacer una completa reestructuración del negocio. La fábrica dejaría de competir con muebles en serie para convertirse en una boutique de piezas exclusivas producidas por artesanos altamente calificados. «Es una locura», murmuró Dolores después de escuchar todo. «Si sale mal, perderemos todo». «Oh, Simrey, si no hacemos nada, usted ya lo perdió», respondió Eduardo suavemente. El silencio que siguió fue pesado, cargado de dudas y miedos. Héctor podía sentir el temblor en las manos de Dolores mientras sostenía los papeles con el proyecto de reestructuración. «¿Y cuánto quieren por esto?», finalmente preguntó. «Nada por adelantado», respondió Héctor, sorprendiendo incluso a Eduardo. «Queremos sociedad, 20% de la empresa. Si logramos recuperarla, todos ganamos. Si fracasamos», tragó saliva, «perderemos juntos». Dolores miró largamente a los dos hombres frente a ella, luego al retrato de su padre en la pared, a las máquinas silenciosas de la fábrica, a los empleados que esperaban ansiosamente fuera de la oficina. «Mi padre siempre decía que a veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante», dijo tomando una pluma. «¿Dónde firmo?». Esa noche, solo en una habitación de hotel aún más barata que la de Ciudad de México, Héctor no podía dormir. Acababa de asumir la responsabilidad por el destino de una empresa con 50 años de historia y decenas de empleados. Si fallaba, no sería solo su fracaso, sería el fin del sueño de toda una familia. Su celular sonó. Era un mensaje de Sofía. «Acabo de firmar los papeles del divorcio. Espero que muera solo y miserable». Héctor miró por la ventana, hacia las luces de Guadalajara que parpadeaban en la noche fría. No respondió al mensaje. Tenía demasiado trabajo por delante como para perder tiempo con el pasado. Los primeros meses fueron brutales. Héctor prácticamente vivía en la fábrica, durmiendo apenas algunas horas por noche en un sofá improvisado en la oficina. Los despidos fueron la parte más difícil. Cada rostro desanimado que salía por la puerta cargando sus pertenencias lo hacía cuestionar si había tomado la decisión correcta. La transformación de la fábrica sucedía en medio del caos. Las máquinas antiguas eran vendidas, paredes derribadas, procesos completamente reformulados. Los empleados que permanecieron, los artesanos más hábiles, necesitaban adaptarse a una nueva forma de trabajar. Ya no producción en serie, sino piezas únicas, cada una tratada como una obra de arte. «Estás loco», dijo Ramón, el carpintero más antiguo de la fábrica, cuando Héctor presentó el nuevo concepto. «Nadie va a pagar lo que quieres cobrar por una mesa». Pero Héctor persistió. Pasó noches investigando tendencias, estudiando diseño, aprendiendo sobre marketing digital. Durante el día, trabajaba codo a codo con los artesanos, absorbiendo sus conocimientos, entendiendo cada detalle del proceso. Por la noche, se sumergía en hojas de cálculo y estrategias de mercado. Dolores observaba todo con una mezcla de esperanza y terror. «Los proveedores están presionando», informó cierta mañana, sus manos temblando al sostener una pila de cobros. «Y el banco quiere ejecutar la hipoteca del edificio». Fue cuando Eduardo demostró su valor. Usando sus contactos, logró renegociar las deudas, comprando el tiempo precioso que necesitaban. Pero el precio fue alto. Tuvieron que vender otro 15% de la empresa a un inversor silencioso. La primera pieza de la nueva colección quedó lista un viernes lluvioso. Era una mesa de comedor hecha con madera de demolición, cada marca y cicatriz de la madera centenaria contando una historia. Ramón había trabajado en ella durante semanas, utilizando técnicas tradicionales mezcladas con elementos contemporáneos. «Es diferente», admitió el viejo carpintero pasando la mano por la superficie perfectamente acabada. Había orgullo en su voz. Héctor fotografió la pieza desde todos los ángulos posibles. Eduardo había conseguido contacto con una revista de decoración de lujo, y tendrían solo una oportunidad de causar la primera impresión correcta. El reportaje salió 2 semanas después.
2 páginas enteras dedicadas a la reinvención de los tradicionales muebles Jiménez. Las fotos destacaban los detalles artesanales, la historia detrás de cada pieza, el compromiso con la sustentabilidad. El precio de la mesa, casi 5 veces más alto que las antiguas piezas de la fábrica, fue mencionado como inversión en arte funcional. Nadie va a comprar, repetía Ramón, sacudiendo la cabeza. 3 días después, vendieron la primera pieza. Una semana después, tenían una lista de espera. En un mes necesitaron contratar a 2 artesanos más. Pero no todo eran flores. Una mañana, Héctor llegó a la fábrica y encontró a Dolores llorando en la oficina. Su hermano, accionista, minoritario de la empresa, estaba demandando a la nueva administración, alegando mala gestión y dilapidación del patrimonio. Él nunca trabajó un día aquí, sollozaba Dolores. Pero ahora que comenzamos a recuperarnos, quiere su parte de las ganancias. El proceso fue un golpe más en un momento crucial. Los abogados costaban dinero que no tenían y la publicidad negativa amenazaba con alejar a los clientes. Héctor pasó noches en vela, el estómago corroído por úlceras, recordando las palabras de Sofía sobre su inevitable fracaso. Fue cuando recibió una llamada inesperada. Un cliente quería encargar el mobiliario completo para una mansión en construcción en la costa. El pedido sería el mayor en la historia de la fábrica, pero hay una condición, dijo el cliente. Quiero conocer personalmente a quien va a coordinar el proyecto, en Ciudad de México, mañana. Héctor sintió un escalofrío. Ciudad de México, la ciudad que había dejado atrás, junto con todas sus derrotas. El lugar donde Sofía aún vivía, probablemente riéndose de su supuesta ruina. No puedo ir, le dijo a Eduardo. La fábrica me necesita aquí. La fábrica necesita este contrato, respondió Eduardo, arrojando un boleto de avión sobre su mesa. Y tú necesitas enfrentar tus fantasmas. Esa noche, empacando una pequeña maleta para el viaje, Héctor encontró la antigua alianza de matrimonio en el fondo de un cajón. Se quedó mirando el anillo durante mucho tiempo, recordando todo lo que había pasado en los últimos meses. Entonces, decidido, arrojó la alianza a la basura. El vuelo a Ciudad de México sería a la mañana siguiente. Lo que Héctor no sabía era que este regreso a la ciudad que tanto lo había herido sería apenas el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Ciudad de México no había cambiado, pero Héctor sí. Mientras el taxi cruzaba la ciudad hacia la oficina del cliente, observaba las calles familiares con otros ojos. El miedo y la inseguridad que antes lo consumían habían dado lugar a una determinación silenciosa. La dirección del cliente estaba en un imponente edificio comercial en la zona de Reforma. Héctor ajustó su corbata, ahora de una marca mucho más cara que las antiguas, y atravesó el vestíbulo de mármol hacia los elevadores. En el reflejo del espejo, vio a un hombre diferente al que había partido meses atrás. Sus hombros estaban erguidos, su mirada firme, su ropa impecablemente elegida. «Señor Olivera». La recepcionista de la oficina lo recibió con una sonrisa profesional. «El señor Gustavo lo está esperando». Gustavo Morales era un hombre de unos 50 años, con un aire de autoridad natural que venía no solo del dinero, sino de la experiencia. Su oficina ocupaba todo el piso superior del edificio, con una vista panorámica de la ciudad. «Así que tú eres el hombre que está revolucionando los muebles Jiménez», dijo Gustavo, indicándole una silla. «Vi el reportaje en la revista, impresionante». Héctor se sentó manteniendo la postura erguida. «Solo estamos rescatando la verdadera esencia de la empresa, señor Morales». «Gustavo, por favor». El empresario sonrió tomando una carpeta sobre la mesa. «Y no seas modesto. Transformar una fábrica quebrada en una marca de lujo en menos de un año no es solo nada». La reunión se extendió por horas. Gustavo no estaba interesado solo en muebles, quería entender el proceso, la filosofía detrás de cada pieza. Héctor explicó apasionadamente sobre la importancia del trabajo artesanal, sobre cómo cada mueble contaba una historia. «¿Sabes por qué pedí conocerte personalmente?», preguntó Gustavo después de que Héctor terminara su presentación. «Porque no confío en empresas,
Confío en personas. Y tú... Hizo una pausa significativa. Tú tienes algo raro hoy en día. Pasión genuina por lo que haces. El contrato que Gustavo ofreció era mayor de lo que Héctor podría soñar. No era solo una mansión, eran 3 propiedades que necesitaban ser completamente amuebladas. El valor total haría que la fábrica diera un salto de nivel. Hay una cena de negocios esta noche, comentó Gustavo mientras Héctor guardaba los contratos en la carpeta. En el Pujol. Me gustaría que vinieras. Hay personas que necesitas conocer. Héctor dudó. El Pujol era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El tipo de lugar donde Sofía siempre soñó frecuentar. Será un honor, respondió tragándose el nerviosismo. De vuelta en el hotel, Héctor llamó a Eduardo y Dolores, compartiendo las buenas noticias. Por primera vez en meses, escuchó reír a Dolores. Héctor, dijo ella, la voz cargada de emoción, mi padre estaría orgulloso. A las 8 de la noche, Héctor entró en el vestíbulo del Pujol. El ambiente era exactamente como lo imaginaba. Elegante, discreto, poblado por personas que respiraban poder e influencia. Gustavo lo recibió en la entrada, presentándolo a un grupo selecto de empresarios. Fue cuando la vio. Sofía estaba sentada en una mesa cerca del bar, más elegante que nunca con un vestido negro. No estaba sola. A su lado, un hombre de mediana edad bebía una copa de vino. Héctor reconoció el rostro. Era uno de los clientes más ricos del banco donde ella trabajaba. Sus miradas se cruzaron. Héctor vio el momento exacto en que ella lo reconoció. El shock, la incredulidad, la ira. Sofía casi derramó su copa de vino. ¿Conoces a esa mujer?, preguntó Gustavo, notando la tensión. En otra vida, respondió Héctor simplemente, dando la espalda para seguir hacia su mesa. Pero el destino tenía otros planes. La mesa reservada por Gustavo estaba exactamente al lado de la de Sofía. Héctor podía sentir la mirada de ella quemando en su nuca mientras discutía negocios con los otros invitados, mientras reía de los chistes, mientras pedía una botella de vino carísimo con la soltura de quien siempre perteneció a ese mundo. Lo que Sofía no sabía, lo que nadie en ese restaurante podía imaginar, era cómo el corazón de Héctor estaba acelerado, cómo sus manos sudaban bajo la servilleta de lino. Cada risa, cada gesto de confianza era una batalla contra años de inseguridad. La noche avanzaba y Héctor podía escuchar fragmentos de la conversación de la mesa de al lado. Sofía hablaba alto, claramente alterada por el vino, tratando de llamar la atención. En determinado momento, su risa estridente cortó el aire, demasiado forzada para ser natural. Fue cuando el mesero tropezó. La botella de vino tinto que llevaba voló en una parábola perfecta, su contenido oscuro manchando el carísimo vestido de Sofía. El grito de ella resonó por todo el restaurante. El caos que siguió fue vergonzoso. Sofía, empapada de vino tinto, gritaba al mesero mientras su acompañante intentaba calmarla sin éxito. Los otros clientes del restaurante observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación mal disimulada. «Este vestido cuesta más de lo que ganas en un año», vociferaba, su rostro rojo de rabia y vergüenza. Héctor observaba la escena en silencio, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Durante años había vivido con miedo a las explosiones de Sofía, a sus humillaciones públicas, a su desprecio cortante. Ahora, viéndola perder el control en medio de la élite que tanto anhelaba impresionar, sentía solo una profunda tristeza. «Tú», Sofía señaló a Héctor súbitamente, tambaleándose en sus tacones altos. «Tú planeaste esto, ¿verdad?» El silencio cayó sobre el restaurante. Gustavo y los otros empresarios en la mesa miraban de Héctor a Sofía, tratando de entender la conexión. «Sofía», dijo Héctor calmadamente, levantándose, «creo que es mejor que te calmes». «¿Calmarme?», ella rió histéricamente. «Mírenlo todos, el fracasado que abandonó a su esposa fingiendo ser alguien importante. ¿Cuánto tiempo hasta que todo se derrumbe, Héctor? ¿Cuánto tiempo hasta que todos se den cuenta de que no eres más que un... Señora?» La voz de Gustavo cortó el aire como una navaja. «Le sugiero que se retire
antes de que sea necesario llamar a seguridad. El acompañante de Sofía finalmente logró sujetarla del brazo, arrastrándola fuera del restaurante, mientras ella seguía gritando acusaciones. Héctor permaneció de pie, sintiendo las miradas de todos sobre él. «Pido disculpas por la incomodidad», dijo, volviéndose hacia Gustavo y los otros invitados. «No te disculpes», respondió Gustavo, su expresión seria. «A veces nuestro mayor éxito es sobrevivir a personas tóxicas». El resto de la cena transcurrió en un clima más contenido, pero productivo. Se discutieron contratos, se hicieron conexiones. Héctor descubrió que varios de los presentes tenían historias similares a la suya, de superación, de difíciles. Nuevos comienzos. Cuando la noche terminó, Gustavo lo llamó para una última conversación privada en el bar del restaurante. «¿Sabes, Héctor?», comenzó, girando un vaso de whisky entre los dedos. «Cuando investigué sobre ti antes de nuestra reunión descubrí algunas cosas interesantes». Héctor sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de cosas?». «Tu exesposa trabaja para uno de los mayores bancos de inversión del país. Tiene acceso a información privilegiada sobre empresas en dificultades». Gustavo hizo una pausa significativa. «Como lo eran los Muebles Jiménez». La realización golpeó a Héctor como un puñetazo. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que tal vez no fue coincidencia que encontraras esa fábrica específica en dificultades». Gustavo sonrió. Sofía probablemente sabía de la situación financiera de la empresa antes que nadie, y conociendo su temperamento, probablemente comentó sobre eso en casa, sin darse cuenta. Héctor permaneció en silencio, procesando la información. Todas las noches que Sofía pasaba quejándose de su trabajo, mencionando empresas que estaban al borde de la quiebra, presumiendo de información que no debería compartir. La ironía, continuó Gustavo, es que ella probablemente proporcionó, sin saberlo, la clave para tu éxito. La vida tiene un sentido del humor interesante, ¿no crees? Esa noche, en su habitación de hotel, Héctor no podía dormir. Recordaba todas las veces que Sofía lo había llamado fracasado, todas las humillaciones, todo el desprecio. Y ahora, al darse cuenta de que su propio éxito tenía una conexión involuntaria con ella, no sabía si reír o llorar. Su celular vibró con un mensaje. Era de Dolores. «Héctor, tenemos un problema serio en la fábrica. Necesito que regreses inmediatamente». El tono urgente del mensaje le revolvió el estómago. Cuando abrió el correo electrónico que Dolores había adjuntado, su sangre se heló. Era una notificación judicial. El hermano de Dolores ya no estaba solo en su cruzada contra la nueva administración. Sofía se había unido al proceso como consultora financiera, alegando tener pruebas de irregularidades en la reestructuración de la empresa. La guerra apenas comenzaba. La tensión era palpable en la sala de reuniones de Muebles Jiménez. Dolores caminaba de un lado a otro, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Eduardo mantenía los ojos fijos en su laptop, analizando hojas de cálculo y correos electrónicos. Héctor, sentado a la cabecera de la mesa, releía por 10ª vez el documento judicial. «Ella está alegando que usamos información privilegiada», dijo Dolores, su voz temblando. «Que la reestructuración se basó en datos bancarios confidenciales». «Y lo peor», añadió Eduardo, «es que, técnicamente, no está completamente equivocada». Héctor se pasó las manos por el rostro exhausto. La ironía de la situación era brutal. Todo su esfuerzo, todo el trabajo duro de los últimos meses, estaba siendo amenazado por información que Sofía había filtrado sin darse cuenta durante sus propios ataques de ira. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Dolores, finalmente sentándose. «Primero», respondió Eduardo cerrando la laptop, «necesitamos entender exactamente qué tiene ella contra nosotros. Héctor, necesitas recordar cada conversación, cada detalle que Sofía pudo haber mencionado sobre la fábrica antes de la reestructuración». Las siguientes horas fueron dolorosas. Héctor tuvo que revivir cada momento de su matrimonio fracasado, cada cena tensa, cada discusión. Sofía tenía la costumbre de hablar sobre su trabajo cuando bebía, presumiendo de información que no debería compartir.
Ella mencionó específicamente la fábrica 3 veces, recordó Héctor tomando notas, siempre de forma casual entre quejas sobre mi supuesta incompetencia. ¿Y usaste esa información conscientemente?, preguntó Dolores suavemente. Héctor la miró sorprendido. No, honestamente, solo hice la conexión cuando Gustavo lo mencionó en el restaurante. Estaba tan enfocado en sobrevivir después del divorcio que ni siquiera recordaba esos detalles. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Ramón, el viejo carpintero. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. Los empleados están preocupados, dijo sin rodeos. Los rumores sobre el proceso están circulando. Algunos están hablando de renunciar. Era el peor escenario posible. Si los artesanos más experimentados ya abandonaban el barco, todo el proyecto de reestructuración se derrumbaría. Reúne a todos en el taller principal, decidió Héctor, levantándose. Ahora. El taller estaba lleno. Rostros preocupados lo miraban, esperando explicaciones. Héctor subió a una plataforma improvisada, sintiendo el peso de cada mirada. Ya deben haber oído sobre el proceso, comenzó, su voz resonando en el mintos espacio. Sobre las acusaciones, sobre los riesgos. Hizo una pausa mirando a los ojos de cada empleado. Pero quiero que vean algo. Caminó hasta una mesa recién terminada, pasando la mano por la superficie perfectamente trabajada. Esta pieza, ¿quién la hizo? Yo, respondió un joven artesano, Diego. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla? 3 semanas. Y antes de la reestructuración, ¿cuánto tiempo te llevaba a hacer una mesa? 2 días, respondió Diego, comprendiendo el punto. En línea de producción. Héctor asintió. La diferencia entre estas 2 mesas no está solo en el tiempo o en el precio. Está en el significado. Antes ustedes eran operarios. Hoy son artistas. Un murmullo recorrió el taller. Héctor continuó. Mi ex esposa y sus abogados pueden intentar destruir lo que hemos construido. Pueden usar papeles y procesos para atacarnos. Pero hay una cosa que no pueden hacer. No pueden replicar lo que sucede aquí dentro. Tomó un trozo de madera en bruto de una esquina. Esto es solo madera hasta que pasa por sus manos. Son ustedes quienes le dan vida, quienes transforman árboles muertos en obras de arte. Eso no está en ningún documento judicial. No puede ser copiado o robado. El silencio en el taller era absoluto. Héctor podía ver lágrimas en los ojos de algunos empleados más antiguos. No voy a mentirles. Las próximas semanas serán difíciles. Tal vez los próximos meses también. Pero si permanecemos unidos, si seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer, nadie podrá derrotarnos. Ramón fue el primero en manifestarse, su voz ronca de emoción. Estoy contigo, hijo, hasta el final. Uno a uno, los otros empleados comenzaron a expresar su apoyo. El miedo aún estaba allí, pero ahora había algo más fuerte: determinación. De vuelta en la oficina, Eduardo los esperaba con novedades. Gustavo llamó. Quiere ayudar. Dijo que conoce personas que pueden asistirnos legalmente. Héctor sacudió la cabeza. No quiero favores. No son favores, insistió Eduardo. Es negocio. Gustavo cree en nuestro potencial. Y más importante, odia a las personas que usan información privilegiada para destruir empresas honestas. Dolores, que había estado callada, finalmente habló. Héctor, a veces necesitamos aceptar ayuda para poder ayudar a otros. Esa noche, solo en su oficina, Héctor encontró una foto antigua en un cajón. Era de él y Sofía el día de su boda, ambos sonriendo a la cámara. Parecía toda una vida atrás. Su celular sonó. Era un mensaje de Sofía. Nunca te librarás de mí. Voy a destruir todo lo que has construido. Héctor miró por la ventana, hacia las luces de la fábrica que aún brillaban en la noche. En algún lugar, artesanos seguían trabajando, transformando madera en arte, sueños en realidad. Estás equivocada, Sofía, murmuró para sí mismo. Por primera vez en la vida estoy realmente libre. Las semanas siguientes fueron una batalla constante. El proceso judicial se arrastraba, consumiendo tiempo y recursos preciosos. Sofía, ahora oficialmente consultora en el caso, parecía determinada,
a exponer cada pequeño detalle de las operaciones de la fábrica. En una mañana particularmente tensa, Héctor encontró a Dolores llorando en su oficina. En la mesa una pila de documentos antiguos que había sido obligada a desenterrar para los abogados. «Encontré esto», dijo, entregándole una fotografía amarillenta. «Es del día de la inauguración de la fábrica. Mi padre está aquí, ¿ves? Al lado de la primera máquina que compramos». Héctor observó la imagen. Un hombre de mediana edad sonreía orgulloso, rodeado por un pequeño grupo de empleados. El edificio detrás de ellos era nuevo, las paredes aún brillando de pintura fresca. ¿Sabes qué más dejó?, continuó Dolores tomando un cuaderno encuadernado en cuero. El diario de la fábrica. Cada decisión importante, cada compra, cada momento difícil. Él registró todo aquí. Mientras hojeaba el diario, Héctor comenzó a entender algo fundamental sobre Muebles Jiménez. No era solo una fábrica, era el sueño de una familia, construido con sacrificio y dedicación a lo largo de décadas. «Tu padre enfrentó una crisis en 1985», comentó Héctor, leyendo un pasaje específico. «Los intereses estaban altísimos, la inflación corroía todo». Dolores asintió. Casi lo perdió todo. Pero ¿sabes cómo sobrevivió? Enfocándose en lo que sabía hacer mejor: muebles de calidad. Él decía que el dinero va y viene, pero la reputación, una vez perdida, nunca se recupera. Aquellas palabras encendieron una idea en la mente de Héctor. Corrió a su oficina, tomó el teléfono y llamó a Eduardo. «Necesito que organices una rueda de prensa», dijo tan pronto como su socio atendió. «Y llama a Gustavo también, tengo un plan». 3 días después, el taller principal de la fábrica estaba transformado. En el centro, una exposición improvisada mostraba la evolución de Muebles Jiménez a través de las décadas. Fotografías antiguas, documentos históricos y, por supuesto, muebles representando cada período de la empresa. Periodistas llenaban el espacio, intrigados por la invitación inusual. Héctor, vistiendo un traje sencillo pero elegante, subió al pequeño escenario montado para la ocasión. «Hace 50 años», comenzó, «un hombre tuvo un sueño. No era un sueño de riqueza o poder. Era un sueño sobre crear algo duradero, algo que atravesara generaciones, algo que transformara madera bruta en arte». Las cámaras registraban cada palabra, mientras Héctor contaba la historia de la fábrica. No ocultó las dificultades, las crisis, los momentos de casi quiebra, pero mostró también cómo cada obstáculo había sido superado con trabajo honesto y dedicación. «Hoy», continuó, «enfrentamos nuevos desafíos. Hay personas que cuestionan nuestra integridad, que intentan manchar nuestra reputación con acusaciones vacías. Pero en lugar de escondernos, decidimos abrir nuestras puertas». Con un gesto, Héctor indicó las estaciones de trabajo donde los artesanos comenzaron a demostrar su oficio. El sonido de herramientas, el olor a madera fresca, la dedicación, evidente en cada movimiento, todo formaba parte del espectáculo. «No tenemos nada que esconder», declaró. «Cada pieza que sale de esta fábrica lleva una historia de tradición, de excelencia, de amor por el trabajo bien hecho. Y eso es lo que ningún proceso judicial puede quitarnos». Gustavo, que observaba todo desde la primera fila, sonreía discretamente. A su lado, otros empresarios influyentes asentían en aprobación. La transparencia era la mejor defensa contra las acusaciones de Sofía. Pero el momento más poderoso aún estaba por venir. Héctor llamó a Ramón al escenario junto con otros empleados antiguos. Uno por uno, compartieron sus historias, sus memorias, su orgullo por formar parte de aquella familia. «Trabajo aquí desde hace 40 años», dijo Ramón, su voz entrecortada. «Vi esta fábrica crecer, vi tiempos buenos y malos, y puedo decir, mirando a los ojos de cada uno de ustedes, nunca estuvimos tan fuertes como ahora». La cobertura de la prensa fue masiva. «Muebles Jiménez, una historia de reinvención», proclamaba el titular del principal periódico económico al día siguiente. Las redes sociales rebosaban de imágenes de los artesanos trabajando, de videos de las demostraciones, de testimonios emocionados.
Sofía vio todo por televisión, su rostro contorsionado, de rabia. Sus acusaciones de irregularidades parecían mezquinas frente a la historia humana que Héctor había presentado al mundo. «Él no va a ganar», siseó a su abogado. «Debe haber algo, alguna prueba que podamos usar». Pero mientras Sofía buscaba desesperadamente una forma de destruir la fábrica, algo inesperado ocurría. Los pedidos aumentaban exponencialmente. Nuevos clientes, atraídos por la historia de resistencia y calidad, comenzaban a buscar Muebles Jiménez. La guerra aún no había terminado, pero Héctor había aprendido la lección más importante. A veces la mejor defensa es mostrar al mundo quién eres realmente. En una fría mañana de invierno, Héctor estaba revisando algunos documentos cuando Gabriela, la nueva periodista de la revista de decoración que frecuentemente cubría muebles, Jiménez, llegó para otra entrevista. A diferencia de otros reporteros que pasaron por la fábrica, ella tenía una mirada aguda que iba más allá de la superficie, siempre buscando la historia detrás de la historia. «Transformaste una crisis en oportunidad», comentó, ajustando su grabadora. «Pero aún no me has contado qué fue lo que realmente te motivó a luchar tanto por esta fábrica». Héctor dudó, observando a través de la ventana de su oficina a los artesanos trabajando en el taller. «Sabes, Gabriela, cuando llegué aquí estaba huyendo, de un matrimonio fracasado, de una vida que no era mía, de todas las veces que escuché que no era capaz. Y ahora descubrí que no estaba huyendo, estaba encontrando mi camino de vuelta a mí mismo». La conversación fue interrumpida por Eduardo, que entró apresuradamente en la oficina. Su rostro normalmente tranquilo estaba tenso. «Héctor, necesitamos hablar en privado». Gabriela entendió la indirecta y se retiró discretamente, prometiendo volver otro día. Tan pronto como la puerta se cerró, Eduardo arrojó un sobre la mesa. «El banco está vendiendo la deuda de la fábrica», dijo sin rodeos. «¿Y adivina quién está interesada en comprarla?» Héctor no necesitaba adivinar. La sonrisa de Sofía en su última aparición en el tribunal lo decía todo. Ella había encontrado una nueva forma de atacarlos. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 3 días. Si no logramos saldar la deuda o encontrar un comprador amigable, ella asume el control financiero de la empresa». Héctor sintió el peso familiar de la desesperación tratando de instalarse en su pecho, pero lo alejó. Ya no era aquel hombre inseguro que dejaba que el miedo lo paralizara. «Llama a Gustavo», decidió, «y a Dolores. Tenemos trabajo que hacer». Las siguientes 72 horas fueron una carrera contra el tiempo. Gustavo movilizó sus contactos. Eduardo trabajó incansablemente en las negociaciones. Y Dolores revisó todos los libros de la empresa, buscando activos que pudieran utilizarse como garantía. Fue durante esa búsqueda frenética que Héctor encontró algo interesante en los antiguos registros de la fábrica. Una patente olvidada, registrada por el padre de Dolores décadas atrás, para un método único de tratamiento de la madera. «Esto es increíble», exclamó Ramón, cuando Héctor mostró la documentación. «Recuerdo ese proceso. El padre de Dolores desarrolló una técnica especial que hacía la madera más resistente y hermosa. Dejamos de usarla porque tomaba más tiempo, pero los resultados eran extraordinarios». Una idea comenzó a formarse en la mente de Héctor, una idea arriesgada, pero que podría ser su única oportunidad. Convocó una reunión de emergencia con el equipo principal. «Necesitamos algo grande», explicó. «Algo que muestre al mercado que Muebles Jiménez no es solo una fábrica más de muebles, sino una empresa de innovación con valor real». «¿Y quieres rescatar la patente de mi padre?», preguntó Dolores, sus ojos brillando de comprensión. «Más que eso, quiero crear una línea completamente nueva de muebles usando esa técnica, algo que revolucione el mercado de mobiliario de lujo». Era una apuesta alta. Necesitarían adaptar la producción, entrenar a los artesanos, desarrollar prototipos, todo en tiempo récord. Pero cuando Héctor miró alrededor de la sala, vio determinación en cada rostro. «Vamos a necesitar ayuda», consideró Eduardo. «Mucha ayuda». Fue entonces cuando Gabriela, que se había enterado de la situación, tuvo una idea brillante. «¿Y si documentáramos todo el proceso?
Una serie de reportajes mostrando la reinvención de una técnica tradicional, la unión entre artesanía e innovación. La cobertura de la prensa comenzó inmediatamente. Gabriela y su equipo registraban cada etapa del desarrollo, cada prueba, cada pequeño progreso. Las redes sociales de la empresa se inundaron con videos de los artesanos aprendiendo la nueva técnica, con primeros planos de las primeras piezas experimentales, con testimonios emocionados de los empleados. La historia capturó la imaginación del público. No era solo sobre muebles, era sobre tradición, innovación, resistencia. Cada publicación, cada reportaje aumentaba la expectación en el mercado. Gustavo, percibiendo el potencial, organizó una presentación privada para un grupo selecto de inversores. En el centro del showroom improvisado, una única mesa hecha con la técnica patentada brillaba bajo las luces, su superficie con un acabado que parecía casi vivo. «Esta no es solo una mesa», explicó Héctor a los inversores. «Es el futuro del mobiliario de lujo, construido sobre 50 años de tradición». Mientras los hombres de negocios circulaban por la exposición, tocando las piezas, examinando los detalles, Héctor observaba sus rostros. Veía allí algo que Sofía nunca había entendido. El verdadero valor no estaba en el precio, sino en la historia, en la innovación, en la pasión por el trabajo bien hecho. El tiempo se agotaba. Sofía y sus abogados ya preparaban los documentos para asumir el control de la deuda. Pero mientras el sol se ponía sobre la fábrica en aquel tercer día, Héctor recibió una llamada que lo cambiaría todo. «Tenemos una propuesta», anunció Gustavo. «De hecho, tenemos varias». La oficina de Héctor estaba llena. Gustavo había traído no uno, sino 5 potenciales inversores, todos fascinados por la combinación de tradición e innovación que Muebles Jiménez representaba. En la mesa de 1900 reuniones, varias propuestas estaban esparcidas, cada una más atractiva que la otra. «Es más de lo que necesitamos», murmuró Eduardo analizando los números. «Mucho más». Dolores, que había permanecido en silencio, tomó una de las propuestas. «Esta es del Grupo Artesanal Premium. Tienen una red de tiendas de muebles de lujo en toda América Latina. Y esta», Gustavo señaló otro documento, «es de un fondo de inversiones especializado en empresas familiares tradicionales. No solo quieren comprar la deuda, quieren participación minoritaria en la empresa». Héctor estudiaba cada propuesta con atención. No era solo una cuestión de dinero, era sobre el futuro de la fábrica, de los empleados, del legado que estaban construyendo. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», preguntó. «Sofía va a firmar los papeles de la compra de la deuda mañana a las 10», respondió. «Eduardo, necesitamos cerrar un acuerdo hasta entonces». El peso de la decisión era enorme. Una elección errónea podría significar perder el control de la empresa a inversores interesados solo en ganancias rápidas. Héctor se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento en la fábrica. Ramón coordinaba un grupo de artesanos que trabajaban en una nueva pieza usando la técnica recuperada. El brillo especial de la madera tratada captaba la luz del atardecer, creando reflejos dorados por el taller. Fue cuando Gabriela, que seguía documentando todo, hizo una observación perspicaz. «Se dan cuenta de que tienen algo más valioso que el dinero aquí. Tienen una historia real de transformación». Héctor se volvió intrigado. «¿Cómo así?». «Miren alrededor», gesticuló. «Una técnica tradicional revolucionaria, artesanos apasionados por lo que hacen, una empresa que se reinventó sin perder su esencia. Esto no es solo un negocio, es un símbolo de resistencia e innovación». Gustavo sonrió comprendiendo. «Ella tiene razón, y es por eso que sugiero una sexta opción». Todos se volvieron hacia él, curiosos. En lugar de aceptar una única propuesta, ¿por qué no crear un consorcio? Unir los mejores aspectos de cada inversor, manteniendo el control en manos de quienes realmente entienden y aman esta fábrica. La idea era audaz. Exigiría negociaciones complejas, convencer a diferentes grupos para trabajar juntos, establecer una estructura que preservara la autonomía de la fábrica. «Sería como armar un mueble perfectamente equilibrado», comentó Ramón,
que había entrado silenciosamente en la sala. Cada pieza necesita encajar exactamente en el lugar correcto. Las siguientes horas fueron intensas. Llamadas telefónicas, reuniones online, documentos siendo revisados y ajustados. Héctor, Eduardo y Gustavo trabajaron incansablemente, tejiendo un acuerdo que parecía imposible. A medianoche, exhaustos pero satisfechos, tenían un plan concreto. 3 de los 5 inversores habían acordado formar un consorcio, cada uno aportando una experiencia diferente: distribución internacional, tecnología y capital de trabajo. Aún falta convencer al banco para que acepte nuestra propuesta en 1900, en lugar de la de Sofía, recordó Eduardo. Déjame eso a mí, sonrió Gustavo. Tengo una reunión programada con ellos a las 8 de la mañana. Cuando todos se habían ido, Héctor permaneció en la oficina. Dolores, que también se había quedado, se acercó con una taza de café. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, preguntó suavemente. No es haber salvado la fábrica, ni haber innovado tanto. Es haber entendido el verdadero valor de lo que mi padre construyó. Héctor tomó la taza, sintiendo el calor del café entre sus manos. Tu familia construyó, a más que una fábrica, Dolores, construyó un lugar donde las personas pueden transformar sueños en realidad. El sol comenzaba a salir cuando su celular sonó. Era Gustavo, su voz rebosante de satisfacción. El banco aceptó. La deuda es nuestra. En 1900, ese momento, Héctor se permitió una sonrisa. En unas horas, Sofía llegaría al banco, confiada en su victoria, solo para descubrir que una vez más había subestimado al hombre que un día llamó fracasado. Pero algo en el fondo de su mente le alertaba. Sofía no era el tipo de persona que aceptaba derrotas fácilmente, y su venganza estaba lejos de terminar. Sofía observaba la lluvia caer por la ventana de su oficina en el banco, su reflejo distorsionado en el vidrio, mostrando a una mujer que apenas reconocía. La noticia de la pérdida de la deuda de Muebles Jiménez a un consorcio de inversores había sido un golpe devastador, pero no era solo la derrota profesional lo que la consumía, era la humillación personal. Su celular sonó por 10ª vez aquella mañana. Era su jefe pidiendo explicaciones sobre cómo habían perdido un negocio aparentemente garantizado. Sofía apagó el teléfono, sus manos temblando ligeramente. En su escritorio, una carta llamaba la atención. Era una solicitud de separación temporal del banco, citando conducta irregular en sus últimas operaciones. Del otro lado de la ciudad, en Muebles Jiménez, el ambiente era de cauteloso optimismo. Héctor se reunía con los nuevos socios, estableciendo las bases para el futuro de la empresa. Gabriela, siempre atenta, continuaba documentando cada momento. ¿Qué esperas realmente lograr con todo esto?, preguntó durante un descanso, su grabadora apagada por primera vez en días. Héctor consideró la pregunta por un momento. Sabes, durante mucho tiempo creí que necesitaba probar algo. A Sofía, al mundo, a mí mismo. Pero ahora me doy cuenta de que nunca se trató de probar nada. Entonces, ¿de qué se trataba? De descubrir quién soy realmente cuando no estoy, tratando de ser lo que otros esperan de mí. La conversación fue interrumpida por Eduardo, que entró apresuradamente en la sala. Héctor, tienes que ver esto. En su tablet, un reportaje acababa de ser publicado en uno de los principales portales financieros del país. El título era impactante. Escándalo en el mercado financiero. Ejecutiva es separada tras denuncias de filtración de información privilegiada. El artículo detallaba cómo Sofía había sistemáticamente usado información confidencial del banco para intentar manipular negocios en su beneficio. Muebles Jiménez era solo uno de los casos mencionados. Eso explica muchas cosas, comentó Eduardo. ¿Por qué estaba tan desesperada por conseguir el control de la fábrica? Era su última oportunidad de encubrir lo que había hecho. Héctor sintió una mezcla confusa de emociones. Parte de él quería sentir satisfacción por la caída de Sofía, pero todo lo que podía sentir era una profunda tristeza. Recordó cómo era ella al principio del matrimonio, cuando aún era una joven profesional ambiciosa.
antes de que la obsesión por el estatus y el poder la consumiera. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Gabriela, su instinto periodístico agudizado, percibiendo que había más en esa historia. «Nada», respondió Héctor simplemente. «Ya no es mi batalla». Pero el destino tenía otros planes. Esa misma tarde, mientras la lluvia seguía cayendo sobre Guadalajara, Sofía apareció en la fábrica. Estaba empapada, su apariencia normalmente impecable completamente deshecha. «Necesito hablar contigo», dijo cuando Héctor bajó a recibirla. Su voz, antes siempre cargada de desprecio, ahora sonaba quebrada. Héctor dudó por un momento, luego indicó su oficina. Los empleados observaban la escena con curiosidad mal disimulada mientras los dos subían las escaleras en silencio. En la oficina, Sofía se desplomó en una silla. «Ganaste», dijo simplemente. «Destruiste mi vida así como yo intenté destruir la tuya». «No, Sofía», respondió Héctor suavemente. «Tú hiciste esto sola». «¿Qué quieres decir?» «Tu obsesión por el poder, por el estatus, por el control. Eso fue lo que te destruyó, no yo, no la fábrica, no el banco, no el... Fueron tus propias decisiones». Sofía levantó los ojos encontrando la mirada de Héctor. Por un momento, él vio un destello de la mujer de la que se había enamorado años atrás. «¿Cómo lo lograste?», preguntó, su voz casi un susurro. «¿Cómo conseguiste levantarte después de todo lo que te hice?». Héctor caminó hasta la ventana, observando la fábrica en pleno funcionamiento abajo. «Encontré algo más grande que mi propio ego, algo por lo que vale la pena luchar». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido distante de las máquinas, del trabajo continuando su curso natural. Sofía se levantó lentamente, arreglando su ropa mojada. «Lo siento», dijo, las palabras saliendo con dificultad. «Por todo». Eran palabras que Héctor esperó escuchar durante mucho tiempo, pero ahora, finalmente escuchándolas, se dio cuenta de que ya no las necesitaba. «Yo también lo siento, Sofía. Espero que encuentres tu camino». Cuando ella salió, la lluvia había disminuido a una llovizna fina. Héctor la observó atravesar el patio de la fábrica por última vez, su figura disminuyendo hasta desaparecer en la niebla. Gabriela, que había presenciado todo discretamente, se acercó. Eso fue inesperado. «La vida generalmente lo es», respondió Héctor, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Pero ¿sabes qué aprendí? A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa». 1 año había pasado desde el día lluvioso en que Sofía dejó la fábrica por última vez. Muebles Jiménez se había transformado. El taller principal, antes lleno de máquinas antiguas, ahora albergaba estaciones de trabajo donde hábiles artesanos creaban verdaderas obras de arte en madera. Era una mañana de primavera cuando Héctor llegó a la fábrica más temprano de lo habitual. El sol apenas había salido, pero ya encontró a Ramón trabajando en una nueva pieza. «No pude dormir», explicó el viejo carpintero, pasando la mano sobre la superficie perfectamente lisa de una mesa. «Estaba demasiado ansioso por terminar esto». Héctor sonrió, comprendiendo perfectamente. La pieza en la que Ramón trabajaba era especial, parte de una colección conmemorativa que celebraba el aniversario de 50 años de la fábrica. «El padre de Dolores estaría orgulloso», comentó Ramón, sus ojos brillando de emoción. «No solo de la fábrica, sino de cómo honraste su legado». El día que siguió fue movido. Muebles Jiménez se había convertido en un caso de éxito estudiado en escuelas de negocios, un ejemplo de cómo la tradición y la innovación podían caminar juntas. La patente recuperada del tratamiento especial de la madera había revolucionado el mercado de muebles de lujo y ahora tenían lista de espera de meses para sus piezas. Al final de la tarde, la fábrica se preparaba para un evento especial. El lanzamiento de la colección conmemorativa atrajo a clientes, periodistas y admiradores del trabajo artesanal. Entre ellos Gabriela, que ahora no era solo la periodista que cubría la historia de la fábrica. Se había convertido en una amiga cercana, alguien que verdaderamente entendía el alma del lugar. «¿Ya viste esto?», preguntó, mostrando a
Héctor una revista de negocios. En la portada, una foto de él junto a una de las piezas icónicas de la fábrica. El titular decía: La revolución silenciosa del mobiliario mexicano. Héctor hojeó la revista distraídamente. Sus ojos se detuvieron en una pequeña nota en la sección de negocios. Sofía había dejado el país, aceptando un puesto en una pequeña institución financiera en Asia. Era su oportunidad de empezar de nuevo, lejos de los escándalos y fracasos. ¿Aún piensas en ella?, preguntó Gabriela suavemente. A veces, admitió Héctor, no con arrepentimiento o ira, solo gratitud. ¿Gratitud? Si ella no me hubiera destrozado completamente, nunca habría descubierto de lo que soy realmente capaz. La conversación fue interrumpida por Dolores, que se acercó con lágrimas en los ojos. Héctor, tienes que ver esto. Ella lo condujo hasta el centro del showroom, donde la pieza principal de la colección conmemorativa estaba cubierta por una tela. Con un gesto suave, Dolores quitó la tela, revelando un escritorio impresionante. La pieza combinaba la técnica tradicional patentada por su padre con elementos contemporáneos. En el lateral, una placa discreta llevaba una inscripción: En memoria de Antonio Jiménez, el sueño continúa. Fue idea de Ramón, explicó Dolores, su voz entrecortada. Trabajó en esto en secreto durante meses. El viejo carpintero se acercó, sus manos callosas tocando cariñosamente la madera. Cada pieza que hacemos cuenta una historia, dijo. Esta cuenta la nuestra. Héctor observó los detalles del escritorio, cada curva, cada unión perfecta. Era más que un mueble. Era un símbolo de transformación, de perseverancia, de renacimiento. El evento fue un éxito absoluto. La colección conmemorativa se agotó en preventa y los pedidos no dejaban de llegar. Pero para Héctor, el verdadero triunfo estaba en las sonrisas de los empleados, en el brillo de orgullo en los ojos de cada artesano. Cuando cayó la noche y los últimos invitados se fueron, Héctor permaneció en el showroom vacío. Se sentó en el escritorio conmemorativo, sintiendo la textura única de la madera bajo sus dedos. Gabriela, que también se había quedado, se acercó silenciosamente. Entonces, ¿cuál es el próximo capítulo de esta historia? Héctor sonrió, mirando por la ventana hacia las luces de la fábrica que aún brillaban en la noche. No lo sé exactamente, pero por primera vez en la vida no tengo miedo del futuro. ¿Por qué? Porque finalmente entendí que el éxito no se trata de probar tu valor a los demás, se trata de ser fiel a quien realmente eres. Desde la puerta del showroom, Ramón observaba la escena con una sonrisa sabia. En sus manos sostenía un pequeño trozo de madera, el comienzo de otra obra de arte, de otra historia esperando ser contada. Y así, en la quietud de aquella noche, Muebles Jiménez continuaba su camino, ya no solo como una fábrica, sino como un testimonio vivo de que los mayores triunfos nacen no de la venganza o de la ambición desmedida, sino del coraje de ser auténtico y de la dedicación al trabajo bien hecho. Héctor finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No, era el hombre rico y poderoso que Sofía tanto había deseado que fuera, ni el fracasado que posteriormente lo acusó de ser. Era simplemente él mismo, un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza está en construir algo significativo, algo que trasciende lo individual y toca la vida de otras personas. Las luces del showroom se apagaron lentamente, pero la historia de Muebles Jiménez, así como el brillo especial de su madera tratada, continuaría iluminando e inspirando por muchas generaciones por venir.